Muy buenos días, tardes o noches. El equipo está conformado por Juan Andrés, Antonio Maximiliano, Eric Manuel y Jair Jesús, y hablaremos en esta actividad 1 sobre los sensores de presencia y o proximidad. Los sensores son dispositivos que transforman una cantidad física de entrada en otra de salida equivalente, dependiendo de la magnitud a detectar. Los traductores de posición permiten medir la distancia de un objeto respecto a un punto de referencia o simplemente detectar la presencia de un objeto a una cierta distancia. Pueden ser agrupados de la siguiente forma: detectores de proximidad, medidores de distancia o posición o transductores de pequeñas deformaciones. Para los detectores de proximidad son sensores de posición todo o nada que entregan una señal binaria on-off, informando la presencia o ausencia de un objeto ante el detector. Los medidores de distancia o posición entregan una señal analógica o digital, permitiendo determinar la posición lineal o angular respecto a un punto o eje de referencia. Y los transductores de pequeñas deformaciones son sensores de posición diseñados para detectar pequeñas deformaciones o movimientos. Para el primer tipo de sensor de proximidad se van a presentar el sensor inductivo, que son sensores que ejecutan una conmutación electrónica cuando un objeto metálico invade su campo electromagnético, causando el cambio de su estado lógico. Las características de ellos son el accionamiento sin contacto físico, conmutación electrónica totalmente en estado sólida, y alta durabilidad, alta velocidad. Y las aplicaciones más frecuentes de estos sensores son en máquinas operatrices, inyectores de plástico, máquinas de empaquetado o en cualquier proceso de automatización. Las características técnicas de un sensor inductivo del modelo IGS-287 son las siguientes: un rango de detección de 8 milímetros, un rango de detección real en milímetros del 8 más menos 10%, una distancia de operación en milímetros del 0 al 6.48, una histéresis del 3 al 15%, un cambio de punto de detección del menos 10 al 10% y las condiciones de temperatura de operación de este sensor es de menos 40 a 1,85 grados Celsius. El siguiente tipo de sensor de proximidad son los sensores capacitivos. Este tipo de sensores funciona con el principio físico de un capacitor ideal, es decir, de un lado se tiene el sensor funcionando como una placa de un capacitor y del otro lado el objeto a detectar. Entre ellos hay un campo eléctrico generado por un oscilador dentro del sensor y cuando el objeto se acerca al sensor, este perturba este campo eléctrico y causa que se genere una cierta señal, por lo que ese sensor envía la señal de salida. Este tipo de sensores se aplican principalmente para la detección de nivel, como sensor de humedad y detección de posición. Aquí se tienen las características técnicas, específicamente del modelo PS10, P30SR o BP4X2, diagonal 3GD. Aquí se pueden observar sus características técnicas y acá se pueden observar las características estáticas de dicho modelo, como pueden ser la distancia de detección, distancia de conmutación de referencia, histéresis, variación de temperatura, precisión de repetición, temperatura ambiente. Ahora se tienen los sensores ultrasónicos. Este tipo de sensores son un poco más simples que los anteriores, pues simplemente estos envían una onda desde el sensor hasta un objeto y a la vez la reciben. Y dependiendo del tiempo que se haya tardado en enviar y recibir dichas ondas ultrasónicas, se obtiene el cálculo de la distancia con la siguiente fórmula. Este tipo de sensores se aplican principalmente como seguridad en plataformas, en producciones a granel, detección de automóviles y también como prácticas educativas para la robótica. Aquí se tienen las características técnicas del modelo UM182171 26 como lo son la tensión de alimentación, consumo de energía, tiempo de inicialización y dimensiones del sensor, así como también se tienen las características estáticas de dicho modelo, como lo son el alcance de trabajo, alcance límite, objeto de medición, resolución, precisión de repetición, exactitud, tiempo de respuesta, tiempo de salida y frecuencia de ultrasonidos. En el caso de los sensores ópticos, estos cambian su señal por la acción de un haz de luz en un elemento fotosensible. Es decir, estos tienen un emisor de luz y una fotocélula. Su funcionamiento se basa en que el haz de luz es interrumpido o bien reflejado por el objeto que queremos detectar si está o no.
Y pues por lo general usa un LED en una frecuencia infrarroja para que no se afecte por la luz ambiental. Existen los principales tipos, barrera y reflexión. En el caso de la barrera, tenemos el emisor y la fotocélula, en los cuales están separados y esto puede llegar a darnos hasta 500 metros. En el caso de los reflectores, tenemos que la emisor y la fotocélula están juntos y que por la reflexión de la luz con el objeto, pues podemos ver si está o no. Y en este caso, pues solo pueden llegar hasta 5 metros. Y pues dentro de los de reflexión tenemos retroreflexivos, difusivos, convergentes y especulares. Y podemos ver una imagen de cómo se ilustra que el sensor óptico por reflexión manda el haz de luz, lo refleja en el objeto en este caso, y pues lo detecta. Entonces sabe que el objeto está ahí. Y en el óptico por barrera tenemos que el emisor y el receptor están enviando la señal, pero el objeto interrumpe ese paso de la señal. En este caso, el de barrera es muy parecido al que usan en los centros como los HEB o los Artelis en las cajas registradoras, donde van pasando los productos y al detectar una interrupción en el haz, pues este se detiene. Y bueno, aquí tenemos el ESY-1200, el cual es un sensor óptico. En el caso funciona por reflexión de luz y pues tiene un rango de detección de aproximadamente de 1 a 4 milímetros, por lo que lo hace perfecto para utilizarse en máquinas de envolturas automáticas. Otro tipo de sensor, especialmente de presencia, es el sensor capacitivo tipo touch o táctil. El funcionamiento de este sensor es que consiste de una placa conductora que es un electrodo y cuando el dedo humano toca este electrodo se completa el capacitor y se genera una carga dentro entre los dos puntos del electrodo. Al momento de detectar un cambio en la capacitancia, este sensor se activa, simplemente es un sensor todo nada o digital y normalmente se utiliza en aplicaciones donde se tenga que tocar el dispositivo con los dedos, por ejemplo en smartphones, computadoras, tablets o pantallas táctiles. Y este es un resumen de las características técnicas de un ejemplo de este tipo de sensor, el TTP-223B. Y vamos a pasar ahora al último sensor que también vamos a exponer, el sensor de efecto Hall. El sensor de efecto Hall funciona bajo el fenómeno del efecto Hall, que es que cuando una corriente eléctrica fluye a través de un conductor que está en presencia de un campo magnético, dentro del conductor se producirán un voltaje llamado voltaje de efecto Hall. Estos sensores están conformados por un chip que dentro tiene un circuito comparador y un amplificador, y aparte vienen con un imán, el cual se une al objeto que se quiera detectar. Lo que hace, cómo funciona este sensor es que el chip manda una corriente constante, maneja una corriente constante, perdón, y una vez que el objeto que tenga el imán se acerque al chip, este va a inducir dentro de este un voltaje de efecto Hall porque la carga es constante dentro del conductor y dependiendo de la cercanía del objeto es qué tan fuerte va a ser, qué tanto voltaje se va a generar, voltaje de tipo Hall, y con esto se mide qué tan cerca está o qué tan lejos está un objeto con respecto al sensor. Las principales aplicaciones de este sensor es en la industria automotriz, también se pueden utilizar en medidores de nivel de agua, en motores brushless y en brújulas de sistemas de navegación. Ahora este es un resumen de las características técnicas de un sensor de este estilo, el sensor SS3503, que es un sensor de efecto Hall tipo lineal. Y aquí vienen las características como el tiempo de respuesta, el voltaje en el que opera y la sensibilidad. Esto ha sido todo de nuestra parte de la exposición acerca de los tipos de sensores de proximidad y de presencia. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.